Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro curso de Pensar la Historia. La vez pasada estuvimos analizando cómo se daba el proceso en la dinastía Julio-Claudia, en ese proceso de transición con los cuatro emperadores y con los Flavios, con el Flavio padre. Y hoy vamos a seguir en ese proceso de conexión y para eso vamos a utilizar un nuevo método de pensar la historia que se conoce como la psicohistoria, que es una forma de hermenéutica. La hermenéutica tiene tres grandes momentos. Inicialmente era casi que confundida con la exégesis, porque hermenéutica viene de perihermeneias, de Hermes, que sabemos en la mitología griega que Hermes es el dios mensajero, el mensajero de los dioses. Y precisamente la hermenéutica viene de ahí. Luego en su momento jurídico, finalmente en su momento filosófico. Desde la psicohistoria y la hermenéutica vamos a profundizar en un emperador romano llamado Calígula, del imperio de la dinastía Julio-Claudia. Este personaje ha sido estudiado desde muchos enfoques, pero cuando se estudia desde la psicohistoria, muchas veces se le tilda simplemente como un loco y ya. Pero el enfoque que quiero compartirles hoy de la psicohistoria es un enfoque más hermenéutico, no es un enfoque analítico en el sentido del psicoanálisis, de llegar hasta la infancia de él y buscar por qué actuaba así, por qué lo tildaban de loco, por qué era un tirano. Lo que más me interesa en esta clase de hoy es tratar de hacer una mirada del personaje desde diferentes tesis que podemos encontrar en diversas fuentes. En la película Calígula de 1979 podemos encontrar muchos hechos que realmente sucedieron, pero como es una película, también tiene algunos hechos de ficción. Esa es la primera tesis que yo quiero discutir, que en la película se habla de una serie de personajes que en la historia no tienen una clara explicación en relación con este contexto. Quiero empezar con un primer personaje que es mencionado en la película de Calígula. Me refiero a Marcelo. Ahí la película es bastante vaga porque no esclarece a cuál Marcelo se refiere. Si al Marcelo de la época de Julio César o al Marcelo de esa época. Probablemente se refieren al Marcelo de esa época, pero debió utilizarse el nombre completo para evitar confusiones, sobre todo pues para la gente que apenas se está acercando a este contexto histórico, porque alguien podría confundirse, y más porque no siempre cuando se acerca a una historia como la de Roma hay una clara concepción de lo que se conoce como una línea de tiempo. Por eso es tan importante ver las películas, los documentales con lupa, para encontrar esos pequeños detalles, como diría Michel Foucault, para encontrar esas anomalías. Entonces hay dos Claudio Marcelos, uno se llama Claudio Marcelo Marco y el otro se llama Claudio Marcelo Cayo, y acá se están refiriendo a Marco, que es un sobrino de Octavio Augusto, y claramente
al ser un sobrino de él, es un tipo más o menos de la edad de Tiberio. Y en la película solo hacen alusión a su gordura y a que aparentemente Drusila, la hermana de Calígula, sabe cómo es el tipo en la cama. De resto no dicen lo más mínimo. Y acá, de entrada, hay una serie de hechos que uno tendría que conocer para poder interpretar la película. En ese aspecto, la película se raja un poco, y también tengo una seria crítica para esa primera parte de la película, cuando se menciona al personaje Cesonia, porque se supone que Cesonia se convierte en la esposa de Calígula tras la muerte de Tiberio, no antes. Y en esta película hay un error, porque en ese marco del funeral de Tiberio se habla como si ya Cesonia fuese la esposa de Calígula, cuando realmente no es así. Incluso la misma película más adelante muestra una escena en donde Drusila le dice a Calígula que, muerto Tiberio y siendo él el nuevo emperador romano, él requiere una esposa que esté a su altura, y Calígula le dice que la esposa es ella, pero ella le dice que no estar en Egipto, que en Egipto el incesto era normal, como pasa con Cleopatra VII, que se casa con su hermano Ptolomeo, que en Roma el incesto es mal visto, así sea para el emperador. Y ella le dice, estamos en Roma, no estamos en Egipto. Y luego hay otra escena que es casi en la parte intermedia de la película, en donde ella vuelve a insistir en que es importante que consiga una esposa, y él dice que va a conseguir una esposa a su altura, se va para los burdeles y precisamente consigue a Cesonia, que Cesonia es la prostituta más famosa de Roma en ese momento. Así que de entrada la película tiene un error ahí bastante grave, y también la película tiene varias imprecisiones. Hay otro personaje que también se menciona en la película, que es Macro, que muy bien lo muestra la película. Es un personaje que comanda la guardia pretoriana, que es la encargada de cuidar al emperador. Ahí está correcto. El problema radica en que la película es muy confusa entre las ejecuciones de Macro y de Gemelo, que es el único que queda vivo al lado de Claudio y de Drusila y Calígula, de los que podrían heredar el trono. Drusila, por ser mujer, ya de entrada le queda muy difícil heredar el trono, lo mismo que Agripina y que Julia, que son las tres hermanas de Calígula. Pero de los varones, tras la muerte, que es un asesinato realmente de Tiberio, que tratan de hacerlo ver como un accidente, que ahí sí lo muestra muy bien la película, solamente había tres que, siendo varones y teniendo sangre noble, podrían heredar el trono de Tiberio del Imperio Romano, que eran Calígula, el más opcionado, que según algunas fuentes tenía 24, como History Channel, que dice que tenía 24 cuando llega al poder, pero también está la versión de Nat Geo. En Nat Geo dice que tiene 25 cuando llega al poder. Entonces miren ustedes que son daticos de un año, pero que marcan la diferencia en la interpretación, porque al fin y al cabo la hermenéutica es la interpretación de la interpretación. Entonces miren ustedes, History Channel dice que Calígula llega al poder con 24, mientras que Nat Geo dice que Calígula llega al poder con 25. ¿Quién tiene la verdad? Ni idea. Entonces, cuando Calígula llega al poder, en la película se muestra que Macro
actúa como el sicario de Calígula, hasta ahí es correcto, y se muestra que Gemelo tiene unos 14 años más o menos, y en efecto en la película sí lo muestran como un muchacho de 14 años, ahí está correcto también, pero en la película muestran que Calígula ajusticia primero a Macro para tratar de limpiar su responsabilidad en el, entre comillas, magnicidio contra Tiberio. Y Gemelo es obligado por Calígula a señalar a Macro como el autor no solamente intelectual sino material del magnicidio, cuando vemos que el autor intelectual es Calígula, pero el sicario o autor material es Macro. Entonces en la película muestran que Gemelo denuncia a Macro y que después de denunciarlo a Macro lo decapitan en una forma muy parecida a como hacían con la guillotina en la Revolución Francesa, y ahí la película comete un grave error, que es un anacronismo, porque realmente a Macro no lo ejecutan directamente, lo obligan a suicidarse con su espada, y la película no muestra eso, no muestra que lo obligan a suicidarse con su espada. Y el error más grave de esa parte de la película es precisamente con la muerte de Gemelo, que en la película muestran que primero hacen ejecutar a Macro y después a Gemelo, y en la historia es al revés, o sea, primero a Gemelo y después a Macro, porque Macro es el comandante. Es como la relación que había entre Marco Antonio y Julio César. Así que, haciendo la analogía, Marco Antonio es a Julio César lo que Macro era a Tiberio y luego a Calígula. Entonces hay un error ahí de cronología, porque si se fuera fiel a la historia, primero ejecutarían a Macro y después a Gemelo. Entonces miren que son errorcitos muy básicos, y si alguien ve la película y no estudia los libros, las revistas, los documentales y demás, se va a quedar con la versión de la película, y como la película tiene tantos hechos reales, va a creer que la película es precisa, pero la película tiene muchos errores de todo tipo, de forma, de uso y de contenido. Sin embargo, es una película maravillosa y por eso la he traído hoy para compartirla con ustedes. Otros asunticos que también son bastante vagos en la película, que también quiero que los discutamos con el rigor que merecen. El tema de Nerva. Nerva es el sabio de Tiberio, pero luego hay un emperador que también se llama Nerva, que alguien también lo va a exponer en el curso. Entonces ahí pasa lo mismo que con Marcelo, o sea, se puede generar una confusión entre este Nerva y el Nerva que luego es emperador. Y en efecto, este Nerva se suicida porque toma una decisión muy parecida a la que luego tomaría Séneca, porque el suicidio era un acto de honor en Roma. Y cuando Nerón, por ejemplo, obliga a suicidar a su madre Agripina, o a que elija entre suicidarse o que la maten los de la Guardia Pretoriana, eso no es un suicidio, eso es un asesinato también. Igual pasa con el tema de la muerte de Gemelo, que Calígula lo declara su hijo, y eso hay que leerlo entre líneas, porque en la antigua Roma se creó, precisamente por esta época del imperio, la figura del pater filias, que no es un simple padre de familia. El pater filias es una institución jurídica en donde el amo o el padre de una familia puede matar al hijo cuando él quiera, tiene la potestad de hacerlo, y de ahí nacen también conceptos como la patria potestad. Y cuando Calígula nombra a Claudio como sabio,
Cuando en la misma película, en los libros, en las revistas, en los documentales, dicen que Claudio era idiota, porque esa era la imagen que tenía la demás gente de Claudio. En eso sí coinciden todas las fuentes, en que Claudio era tímido, era medio tonto, incluso parecía más tonto de lo que era, porque el tipo era gordo, feo, jorobado, era un tipo muy desagradable. Y en la película sí muestran un par de verdades. Cuando tiran a Tiberio, cuando tiran a Claudio a la piscina de Tiberio, cuando Calígula se posesiona del trono y tras nombrar al que él considera idiota como sabio, miren ustedes que es un gobierno muy risible, le dije como chiste para allá, como cuando uno espanta la mascota, entonces chiste para allá. Así trataban a Claudio. Y también la película muestra cómo subestiman a Claudio, que el tipo, si ustedes analizan, es el diferente de la dinastía Julio-Claudia en todos los sentidos, no solo porque es un tipo tímido, no se ve agresivo, se ve tonto, sino que si ustedes analizan bien la forma como cada emperador accede al poder, el único que no lo busca directamente es Claudio, porque miren, desde que empieza el Imperio Romano, empieza por un tema militar. Ya habíamos hablado la clase pasada que Octavio Augusto, para poder ser emperador, el primer emperador, tiene que vencer a las huestes del lugarteniente de su tío Julio César, que es Marco Antonio, y a Cleopatra VII, la reina de Egipto. Así que él logra ser el primer César, el primer emperador romano, gracias a una victoria militar. Luego, el segundo emperador, que es precisamente Tiberio, tiene que matar a varios familiares, entre ellos a Germánico, el papá de Calígula. Por eso Calígula detesta a Tiberio, porque Tiberio le mata casi toda la familia a Calígula. Solo deja vivas a sus 3 hermanas y a él. Y a Gemelo, que Tiberio sí quiere a Gemelo. Y hay algo muy curioso, que es cuando Tiberio intenta envenenar a Calígula, que eso ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, que Calígula se da cuenta que Tiberio lo quiere envenenar y cuando le da la copa envenenada se la corre a Gemelo y de una, cuando Gemelo la va a tomar, Tiberio la bota al agua. Entonces, si analizamos esto entre líneas, nos podemos dar cuenta que hay todo un sistema de mafia para acceder al trono. Entonces, bueno, Tiberio tiene que matar a su familia, particularmente a Germánico, que parecía ser el legítimo heredero de Octavio Augusto. Luego Calígula tiene que matar a Tiberio, no solo para vengarse de él, sino también para él ser el nuevo emperador romano. Pero miren ustedes que Claudio no es el que mata a Calígula, es más, ni siquiera conspira para que maten a Calígula. Claudio vive en su solipsismo, ensimismado. Los que conspiran para tumbar a Calígula son Longino y Casio Querea. Longino, un senador que era maestro de retórica, muy estudioso de la obra de la poetisa Safo, de la isla Lesbos, y Casio Querea, que es un hombre de la generación del papá de Calígula, de Germánico, que incluso Casio Querea pelea a la par en las mismas guerras que pelea Germánico. Esos dos son los líderes de los senadores que le dan el golpe de estado a Calígula. Y en ese contexto, si bien es cierto, Claudio se monta al poder porque tumban a Calígula, Claudio no tuvo que ver directamente con la muerte de Calígula. Claudio llega
a ser emperador romano de carambola, porque Gemelo ya está muerto, porque Calígula lo hace suicidar, lo envía a que se entierre la espada, pero Gemelo ni siquiera sabe manejar la espada y tiene que pedirle instrucción a guardias pretorianos para que lo ayuden a suicidar. Entonces, muerto Calígula, el único que podía reemplazarlo era Claudio, y Claudio estaba escondido del miedo en una cortina porque creía que también lo iban a matar estos senadores que mataron a Calígula. Y entonces el tipo, muerto del miedo, lo sacan de ahí y lo condecoran como un César. Y Calígula le había dado el título de sabio, pero de una manera muy burletera, queriendo decir que un imbécil, un idiota, como lo considero yo, puede ser un sabio de mi gobierno, así como el caballo incitatus pueden ser cónsul y sacerdote. Y curiosamente, lo que dice Calígula de Claudio se convierte en una verdad. Claudio gobierna como un sabio. Es el emperador no solamente menos malo de la dinastía Julio-Claudia, sino que es quizás el emperador que está en el top 3 o mínimo en el top 10 de los emperadores romanos menos malos. Y estamos hablando de 77 emperadores que hubo entre el siglo I antes de Cristo hasta la caída del Imperio Romano, que se da en el siglo IV. Entonces estamos hablando aproximadamente de 500 años, 77 emperadores, y Claudio, en mi opinión, está entre los 10 menos malos, y entre el menos malo, es el menos malo de la dinastía Julio-Claudia, evidentemente, y en eso también están de acuerdo todas las fuentes. Entonces, ¿cuál es el talón de Aquiles de Claudio? Que él no es tirano, él recupera un poquito la economía, él conquista Britania, algo que también la película patina, porque cuando Calígula se inventa la guerra de los helechos, supuestamente para conquistar a Britania, después de derrotar los helechos, queda como si Calígula ya fuese a conquistar algo que ya estaba conquistado. No queda claro cómo es el tema de Calígula Britania, pero los libros de historia nos muestran que el que conquista realmente Britania, algo que era muy difícil por el tema marítimo, es Claudio. Entonces el tipo hace un gobierno impecable, pero Claudio tiene un talón de Aquiles: las mujeres. Mesalina y Drusila, por ejemplo. Bueno, Agripina, bueno, porque Drusila era la hermana de Calígula que muere de fiebre, supuestamente. Agripina, hermana de Calígula, mamá de Nerón, porque la primera esposa que tiene Claudio lo engaña con todo el pueblo. Entonces resulta que Claudio tiene que ver cómo se acuesta con otros hombres. Muchas veces él termina siendo manipulado con un dedo. Agripina también lo traiciona, pero Mesalina, a pesar de competir con prostitutas de quién se acuesta con más hombres en un día, no mata a Claudio. Es Agripina, la última esposa de Claudio, la que lo mata para darle el trono a su hijo Nerón, que ella abusaba de Nerón, pero aún así ella amaba a Nerón y Nerón es emperador por ella. Ya hablamos la vez pasada de cómo Nerón trata de matarla 3 veces hasta que le toca inventarse un falso positivo para decirle que está condenada a muerte, que decide ella si se suicida o si la mata la guardia pretoriana. Entonces el talón de Aquiles de Claudio es que era muy débil de carácter. Entonces las mujeres, y cualquier persona, no solamente las mujeres, cualquier persona lo manipulaba con este dedo pequeño. Y ya con Nerón es como otro Calígula, pero quizás con más tiempo para cometer actos de terror.
Si uno compara la maldad de Nerón con la de Calígula, es muy proporcional, porque ambos matan prácticamente la gente promedio según el tiempo que gobernaron. La diferencia entre Nerón y Calígula radica en que Calígula no era capaz de matar a sus hermanos. En cambio, Nerón no le importaba nada. Hermanos, esposas, o sea, Nerón en ese aspecto era más cruel que Calígula. Pero Calígula estaba un poco más loquito, hacía más excentricidades. Calígula invitaba a cenar a los senadores y luego les obligaba a que les prestaran sus mujeres para tener sexo con ellas. Se metía a los matrimonios de los senadores y él tenía sexo primero con las esposas que los senadores. Prostituyó a las patricias, esposas de los senadores, que eso también lo muestra la película. Entonces, ya para rematar este primer bloque, vale concluir que definitivamente la historia es muy difícil de contarla, porque siempre va a aparecer un dato nuevo, siempre va a haber inconsistencias entre fechas, pero las prácticas y los estados mentales sí se pueden estudiar un poco, porque hay unos patrones y unas fuentes que nos conducen a pensar de la manera más crítica posible estos fenómenos y no caer en tantos errores. En el segundo bloque vamos a analizar otras tesis sobre esta película y otras fuentes.